Hola, hola a todos nuestros televidentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Eco Show, donde tendremos un invitado muy especial, quien es el líder del herbario y acompaña el proyecto de los humedales con la Universidad Católica de Oriente. Démosle la bienvenida a Mario Quijano. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paulina? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, Mario, ¿cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegaste a este tema de los humedales? Bueno, yo soy biólogo de formación. Hice mi pregrado en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga. Mi maestría y mi doctorado la hice en la Universidad de Antioquia, siempre trabajando con plantas. En este momento soy profesor asociado de la universidad, de la Facultad de Ingenierías, hace 15 años ya. Y bueno, liderando una serie de propuestas de investigación aquí en la UCO. Listo, Mario. Cuéntanos, ¿cómo es el proyecto que tienes con la universidad sobre los humedales? Bueno, ese es un proyecto que nace por ahí en el 2015, precisamente con el ejercicio que se estaba haciendo a nivel país en la búsqueda de una definición para lo que era un humedal en Colombia, porque era bastante complicado saber que éramos un país muy rico en humedales y muy rico en páramos, y Colombia no tenía un mapa de los páramos ni de los humedales. El gobierno nacional empieza una serie de esfuerzos y acompañado al Instituto Alexander von Humboldt para que nosotros los académicos ayudáramos en este ejercicio. Ahí empieza todo este cuento. Nosotros empezamos a aportar en esa definición y nos fuimos yendo por este cuento de los humedales, y ahora en la actualidad pues ya llevamos 3 fases de este proyecto y hemos trabajado en otras partes del país contribuyendo al conocimiento de estos ecosistemas. Claro, porque de hecho muchos de nuestros televidentes, incluso personas del común, ni siquiera saben que vivimos rodeados de humedales o cuál era esa definición, que sea, digamos, no tanto tan técnica, sino como algo más ameno para nosotros. Miguel Ángel Márquez Peña. Pensé que para mí era agua contaminada, para mí es agua sucia. Para mí un humedal es como un lago pequeño que está rodeado de plantas, que puede tener ranas, por lo general pues son pequeños, fangosos. Ya, para mí eso es un humedal. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Osorio Ríos. La verdad yo me imaginaba que un humedal era un charco donde se mantenía agua pero estancada. Ahora que tengo un poco de conocimiento es porque dan vida, no es agua retenida porque da vida. Mi nombre es Gustavo González Izaza. Los Llanos, vivo en el sector Los Llanos hace 3 años. Y cuénteme. Tenemos aquí al lado prácticamente es un humedal porque es un lago, pero hay parte de agua retenida. Y hay mucha diversidad de aves y se ve mucho la fauna. Por lo tanto hay que cuidarlo. Hola, mi nombre es Galia Silva. Vivo acá en este sector y normalmente siempre saco a mi mascota a pasear acá al lago. Me parece una zona muy chévere, muy tranquila, relajante. Alejandro Márquez Silva. Me parece muy bonito porque tiene mucha naturaleza a su alrededor. Que cuidemos nuestro planeta reciclando y no echando basuras para contaminar el agua. Y cuéntanos también sobre el proyecto del herbario. ¿Qué hacen allí? ¿Cuál es su objetivo? El herbario de la Universidad Católica de Oriente tiene 23 años. 23 años, es una de las colecciones biológicas de la universidad, una de las más antiguas, no es la más antigua, pero una de ellas. Y aquí es donde está la colección de plantas de la región. Aquí tenemos una buena colección de plantas de la región. Hemos estado recolectando material por mucho tiempo, muchos estudiantes de la UCO, investigadores que han venido aportando su granito de arena para conocer qué es lo que hay aquí en nuestra biodiversidad, dándole un plus también a nuestra colección, y es que también hay colecciones desde la parte agro. Sabemos que somos fuertes en exportación de flores, por ejemplo. Hay una colección muy bonita de flores ornamentales de las que hoy en día estamos sacando del país, también especies silvestres, bueno, cantidades de cosas. Mario, un dato importante que le podamos dar a nuestros televidentes sobre el herbario, algo que digamos, wow, eso es importantísimo saberlo. En el herbario está el referente que yo debería saber como constructor, como minero, como alguna persona que quiera de alguna manera ejercer una presión sobre el ambiente, de qué plantas son las que yo podría dañar, cuál de esas plantas son las que yo podría afectar,
y en el herbario está toda esa cantidad de información. Básicamente un herbario es como una biblioteca, donde hay muchos libritos. Cada plantica que está allá metida es un librito que nos cuenta una historia de recolección de material, de algún proyecto de investigación, y es el referente de acá. Tenemos, en este momento somos un herbario pequeño, tenemos unos 14.000 registros de plantas de aquí de la región, y es nuestro enfoque. Una de esas plantas que digas que es poco conocida, pero que es chévere que nuestros televidentes y quien nos escucha sepa de ella. Una planta muy linda que, entre otras cosas, fue descrita por el profesor Fernando Alzate de la Universidad de Antioquia en una de sus expediciones al páramo de Sonsón, que es una planta de acá, que es un frailejón, Speletia restricta se llama. Nosotros tenemos una copia del tipo, del original, de la primera colección con la cual se hizo pues, la descripción de la especie, y es un frailejón del páramo de Sonsón, que es nuestro páramo, el páramo del Oriente Antioqueño, uno de los páramos, por no decir que es el páramo más pequeño del mundo, es un páramo bastante interesante, y resulta que después de tantos años de la gente conocer el páramo de Sonsón, se descubrió una nueva especie de frailejón, como Ernesto Pérez, ese que ustedes ven por ahí generalmente, ese que sale bailando, pues realmente es una especie de una, digamos, que hay que preocuparnos mucho por ella. Un valor muy importante porque las poblaciones están muy pequeñitas y en cualquier momento desaparece. Claro, y que más que todo en los humedales con su constante transformación también va cambiando su biodiversidad y que son ricos y llenos a pesar de que sea un humedal pequeño. Bueno, Mario, cuéntanos cómo ha sido la vinculación para el proyecto de los humedales con la Universidad Católica de Oriente. Sí, eso es una larga historia porque nosotros hemos trabajado en proyectos de humedales en diferentes partes del país, pero específicamente con los humedales del Oriente Antioqueño fue un proceso lento donde el profesor Mario Quijano fue bastante intenso y tocó las puertas y las puertas y las puertas y las puertas hasta que ya se cansaron de mí, dijeron ya no lo quiero más acá, tome su proyecto. Después de muchos años de estar tocando puertas, nos abrieron la puerta aquí en Cornare, y nos dijeron, bueno, vamos a hacer el ejercicio con los humedales del Oriente Antioqueño, porque es que resulta que nosotros no tenemos todavía un mapa claro de los humedales, no sabemos bien dónde están y necesitamos homologar la definición de humedales para el Oriente. Ahí fue donde nosotros entramos, eso fue en el año 2016, entramos con este trabajo de los humedales del Oriente Antioqueño, dando la primera contribución a los humedales de acá, que fue decir, hay humedales acá en el altiplano, están en tal lado y aparte tienen vida, no son escombreras, no son tiraderos de basura o no son donde te van a atracar como la gente pensaba, sino que son ecosistemas muy importantes, por ejemplo en fenómenos como los que hoy en día estamos viviendo aquí en el Oriente Antioqueño de lluvias. Hace poquito ocurrió una cosa muy triste, que es ver la gente sacando el agua de sus casas por las inundaciones. Pues ¿saben qué? Los humedales retienen el agua y no permiten que el agua entre a nuestras casas. Entonces, cuando tenemos procesos de estos tan fuertes de inundación, es porque hemos dañado ese humedal y ese servicio que nos presta. Mario, digamos que se ha sabido, que es bien sabido que el humedal pasa por una constante transformación y que el humedal que es actual no fue el mismo de hace años, pero digamos que, ¿qué es importante resaltar del humedal actual? Ya sea del Oriente Antioqueño o propiamente de Río Negro. Bueno, ahí hay un cuento interesante, es que somos un país rico en humedales. Somos un país anfibio, y eso lo dijo el Instituto Humboldt en un proyecto muy bonito que nos inspiró bastante, que fue Colombia Anfibia. Él nos estaba diciendo a nosotros, hey, Colombia es un país anfibio, y realmente eso nos dice que somos ricos en humedales. Hay humedales en la Amazonía, hay humedales en la costa, hay humedales en el Chocó, tenemos muchos de ellos. Los humedales que nosotros encontramos en el altiplano del Oriente Antioqueño tienen un grave problema, y el grave problema de ellos, el grave pecado que tienen es estar cerca de nuestras ciudades, porque nosotros los estamos acabando, porque preferimos, sin saber para qué sirven, ni siquiera, entonces preferimos, hey, sequemos ese lago, ese criadero de zancudos, hagamos un columpio acá, un deslizadero o una cancha de fútbol, y hemos ido acabando con los humedales. Entonces, los humedales de aquí son humedales urbanos, son humedales de ciudad, como le llamamos a nuestro segundo libro de humedales, humedales de ciudad, que tienen unas condiciones únicas. Y lo más extraño del cuento es que muchos de ellos son naturales, pero otros tantos de ellos han sido creados de manera artificial por la mano del hombre, que después de 60 años de abandono, digámoslo así, se convirtieron en un ecosistema. Y ya hay peces, hay invertebrados, hay aves, hay plantas y hay que protegerlos. Claro, pero Mario, ahí es donde llega el reto. ¿Cómo explicarle a la generación actual
cómo preservar esos humedales, cuál es el cuidado que hay que tener con ellos. Es bastante complejo, pero yo pienso que es que yo confío mucho, quizá porque es que yo vivo con la generación actual en el salón de clases, y yo tengo mucha confianza en la mentalidad de ellos en este momento, porque es gente muy clara, es gente muy crítica, y yo pienso que ellos están muy metidos en este ejercicio de salvaguardar lo poco que tenemos. Cuando yo le doy clase a mis estudiantes, yo le digo, hey, lo poco que nos queda, ustedes son los que los van a tener que administrar, porque es que nosotros estamos de paso, nosotros ya estamos viejos, dentro de poco nos vamos, y los que quedan con todos esos problemitas son ustedes. Y ustedes son los que van a sufrir luego con lo que viene de cambio climático, con lo que viene de muchos aspectos ambientales que a lo mejor nos van a hacer daño. Entonces, mostrarle a la gente joven es un reto. ¿Cómo mostrárselos? Hey, nuestros humedales son nuestra verdadera riqueza. No es ni el oro, no es ni el petróleo, no es nada de estas cosas. ¿Por qué no vamos a alimentarnos de plata? Entonces los páramos, los humedales, nuestras selvas, nuestros bosques son la verdadera riqueza de Colombia, porque recuerden algo, Colombia es el segundo país más diverso del mundo y eso es una cosa increíble. Por lo tanto, nuestra riqueza es la biodiversidad. Claro, Mario, y esto es muy importante para mitigar esas problemáticas sociales que se viven, como por ejemplo las inundaciones. Mario, dándole otro espacio a esta parte del programa, vamos a tener una rueda de preguntas donde nos vas a brindar otro tipo de conocimientos sobre los humedales y el herbario. Te invito para que tomes una de las preguntas. Ok, muy bien. Miremos por acá. Dice, ¿cuál es el proceso de identificación y clasificación de las especies de plantas de humedales en el herbario? Claro, bueno, entonces partamos de algo. Un herbario es muy diferente a un jardín botánico. ¿A qué me refiero? Usted va a un jardín botánico y ve planticas vivas, usted ve arbolitos, todo eso. Un herbario es una colección de plantas muertas, donde yo voy, veo una plantica, le quito una ramita, la seco, le pongo el nombre de la especie, donde la recolecté y la meto en la colección. Pero entonces eso es muy útil porque en ese entre material tenemos un registro de la diversidad de la región. Entonces, cualquier persona puede ir a consultar un herbario. Aquí han venido químicos, han venido veterinarios, han venido médicos, han venido biólogos, ecólogos, historiadores, cantidad de profesiones que tienen que ver con las plantas y que hoy en día pues están consultando el herbario. Entonces es una colección estratégica para la universidad. Listo, y que es importante también conocer sobre algunos de sus servicios Muy y bien. soluciones. Vámonos con la segunda. Con la segunda. Dice, ¿cuál es la importancia de las colecciones de herbario en la educación y la divulgación de la conservación de los humedales? Eso es importantísimo y realmente es que a veces el cuento con las colecciones de herbario, como todas las colecciones, la gente no entiende para qué es una colección. Y el reto que nosotros nos hemos puesto en los últimos años es llevar ese mensaje de las colecciones científicas a la gente. Hoy en día estamos tratando de hacerlo a partir de la cultura. Entonces, les estaba contando hace poco que vamos a lanzar una obra de teatro con los humedales, la importancia de las colecciones biológicas, todo ese cuento, toda la parte audiovisual que también hemos invertido mucho tiempo. Entonces, el asunto es llegar a la gente con un lenguaje de la gente, porque es que nosotros los científicos hablamos muy enredadito, por eso es que no nos paran bolas. Entonces, tratar de bajar el lenguaje científico y mostrar que realmente tener una colección biológica, tener una colección de herbario te va a servir para salvaguardar una especie, para proteger un ecosistema, para que alguien quiera aprender sobre cómo cultivarla, por ejemplo. Yo creo que esa es la clave y le estamos apuntando a eso, utilizando como herramienta diferente tipo de enfoque cultural, en este caso. Claro, y es importante para que todos aprendamos sobre los humedales y la importancia de ellos. No siendo más, Mario, agradecemos tus conocimientos, la disposición para estar acá con nuestros televidentes, y a nuestros televidentes muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Sigan al tanto y no se desconecten de un próximo capítulo de Ecos Show. Divulgación científica es hacer de algo muy enredado y muy complicado algo fácil de entender y generar un proceso de apropiación de ese conocimiento. Divulgación científica
es llegar al momento en que a partir del conocimiento, de la academia, de muchos años de estudio, yo pueda generar movimientos sociales y que esos movimientos sociales me vayan a llevar a mí a generar impactos positivos desde diferentes ámbitos. Eso es lo que hemos venido haciendo nosotros con el cuidado de los ecosistemas, un proceso de divulgación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Utilizando diferentes herramientas. El arte, por ejemplo, desde sus diferentes manifestaciones, lo audiovisual, la pintura, el teatro, entre otros, nos han ayudado mucho y realmente ha sido complicado para nosotros como científicos porque es salir de nuestra zona de confort y llegar entonces a jugar con diferentes estrategias hasta encontrar la que nos lleve a esta finalidad.